Seguimos conversando con el embajador Marlon José Peña, quien tiene una amplia experiencia en África y es el tema precisamente de este programa de Embajadas y Embajadores. Agradeciendo, por supuesto, que me deja un obsequio y decíamos que la cultura es lo que une más a los pueblos y es una buena representación. Además, es el pensador, El pensador que en el mundo africano. africano es muy importante porque pensaron mucho después de todos los dramas que han tenido, cómo organizar esos estados. Y han logrado ir saliendo con éxito, como usted me dice, con nuevas estructuras de desarrollo. Además, tienen como referencia los no alineados, tienen la referencia del tercer mundo, tienen la referencia de los BRIC ahora que están participando y de evitar la división bipolar Rusia-Estados Unidos hacia nuevos continentes, ¿no? Así es. Bueno, África tiene también su propia agenda, ¿no? La Agenda 2063 que impulsa la Unión Africana y que también de alguna manera responde a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es un continente que está abierto al desarrollo, abierto al mundo, a su manera, evidentemente respetando sus tradiciones y a nivel cultural, como bien usted lo ha dicho. Yo acostumbro a decir que Venezuela entró a África a través de la ventana cultural. Mucha gente nos hacía alguna referencia acerca del petróleo, pero en realidad Venezuela no fue a África con la chequera petrolera, no fue de manera arrogante a decir nosotros somos un país petrolero y tenemos que estar aquí. Nosotros fuimos de manera amigable a compartir aquello que nosotros teníamos, entendiendo que también nuestras raíces son africanas y que buena parte de la población venezolana, si no todos, debemos nuestros orígenes a África. Es así como Venezuela ingresa a estos países a través de la ventana cultural y comenzó a desarrollar una agenda cultural que todavía hoy es parte del pilar de nuestra participación diplomática en todas estas naciones, bien sea a través del arte, la literatura, la poesía, la música, la artesanía, la gastronomía también, y diferentes momentos y episodios en los cuales los países africanos y sus delegaciones visitan a Venezuela para participar en múltiples actividades vinculadas a la cultura, así como también nuestros cultores, en la mejor dimensión de la palabra, van a los diferentes eventos que invitan los países africanos a participar. ¿Cómo juega un factor que es muy importante en América Latina y en Europa, el factor religioso? ¿Qué dimensión política tiene en África? Bueno, África tiene una dimensión amplia, por como ya sabemos, su multiplicidad de culturas y también de sincretismo religioso, pero adicionalmente también las religiones occidentales y tuvieron una influencia en esas naciones. Eso no afecta el relacionamiento y el progreso y el desarrollo, a pesar de que en algunos casos, algunos conflictos dentro de los países africanos debe o se debe específicamente a ese porcentaje de, bueno, digamos así, Religiones autóctonas también, ¿no? no de la religión autóctona, me refiero más que todo a los episodios en los cuales el terrorismo fundamentalista apareció. Sigue teniendo su influencia, En ¿no? algunos casos sí, Vi lamentablemente sí, que pero es un reciente, porcentaje muy pequeño que lamentablemente tiene un efecto muy poderoso, porque el ¿no? Islam está presente también como El religión en Islam es África, ¿no? parte de las religiones que están dominantes en los países, sobre todo Del del norte de norte de África. África, ¿no? Igual en el África subsahariana tenemos países cuyo pilar religioso es el Islam, pero en su mayoría son pacíficos, Sí. digamos, son parte de la convivencia pacífica que ellos desarrollan. Solo un pequeño porcentaje derivado de la situación que sucede en otros hemisferios, África se ve afectada también, sobre Dos, todo lo que es la región del Cuerno de África, ¿no? dos temas que son vitales en África. Uno es la esclavitud. Yo creo que ese es un tema que está abierto al debate, inclusive hay demandas con países occidentales y es una huella dolorosa para el África, porque fueron miles de familias que se dieron arrancadas para la esclavitud, Hay, especialmente para América, ¿no? existen museos de la esclavitud en varios países africanos, Yo visité todavía el de conservan, Senegal, sí, exactamente, en Senegal está la isla de Gorée, en Goré. Angola también tenemos algunas puertas de islas pequeñas que eran como que la puerta por donde salían el mercado de la esclavitud. Hay todo un mapa que se desarrolla con líneas en el Océano Atlántico hacia dónde iban los barcos negreros que llamaban en ese tiempo de otrora, y efectivamente es un recuerdo ingrato pues, de la historia de la colonización y antes de ella, que ellos vienen superando progresivamente. Y el proceso de las reparaciones es algo que, por ejemplo, Venezuela defiende. Nosotros estamos también en ese debate permanente de manera de poder, bueno, alcanzar la justicia, ¿no? Uno de los ejemplos más claros que se ha visto en la prensa recientemente
es el de Namibia, que por cierto, estas imágenes me parece que son de Namibia, con Alemania, de la manera en que están negociando unas reparaciones para honrar o hacer justicia ante ese evento en la historia. Finalmente, una observación sobre un líder africano que es mundialmente aceptado, reconocido y querido como Nelson Mandela. ¿Qué papel jugó en todos estos procesos? Bueno, Mandela, conocido en África como Papá Madiba, es una referencia global, no es solamente sudafricano, ya es una figura global, mundial. En Venezuela respetamos mucho, tenemos un busto de Nelson Mandela en el centro de la ciudad, en donde siempre hacemos homenaje, pero al igual que Mandela, a los otros padres fundadores de África, que por ejemplo ayer se conmemoró el 102 aniversario del nacimiento del doctor Antonio Agustinho Neto, padre fundador de la nación angolana, hace una semana el centenario de otro grande padre fundador de África, y así como ellos, bueno, todas las referencias que para Venezuela son objeto de estudio para nuestros diplomáticos que van a estar en África y aquellos quienes tengan interés en conocer, bueno, el continente verso de la humanidad, el continente madre de la humanidad. Por cierto, yo estuve con Globovisión en el sepelio de Mandela, cubriéndolo, y recuerdo mucho que fue ahí donde se dieron la mano Cuba y Estados Unidos, el presidente Barack Obama y Fidel Castro, y vi el respeto inmenso por Mandela, el éxito de su gobierno y el desarrollo inmenso que impulsó, pero claro, como tú decías, hay otros padres de la patria en otros países, pero sigue siendo el último ejemplo más digno, creo yo, en el universo africano, ¿no? Bueno, sí, ciertamente Mandela tiene un peso importante en el desarrollo de la paz en África y en su país, efectivamente, la integración multicolor, multirracial que existía, y desde luego que para nosotros es una referencia obligatoria. Mandela es una referencia que todos los años intentamos honrar a través de actividades y estudio académico. Estuvo aquí en Venezuela, en Valencia, en un acto académico. Estuvo en Venezuela, visitó Venezuela. Le dieron algunas condecoraciones. Para nosotros hay un vínculo enorme entre Venezuela y Sudáfrica a través de la memoria de Mandela. Y así como él, otros grandes. En Namibia todavía existe. Sam Nujoma, que es otro de los padres fundadores de África, está vivo, ¿no? Es uno de los últimos héroes africanos que aún está en vida. Bueno, muchísimas gracias al embajador Marlon José Peña, una cátedra de conocimientos y experiencias en África. Es interesante esta labor diplomática porque permite contactar, conocer la parte teórica y práctica de la realidad de cada país. Ojalá sigas prestando sus servicios con los conocimientos adquiridos y te aprovechen la Cancillería en esa parte de África que es tan importante en el mundo de hoy. Ya la Unión Africana, como tú decías, es un sistema de integración respetado en el mundo y un factor fundamental tanto en Naciones Unidas como en los organismos regionales. Nosotros seguiremos siempre entrevistando diplomáticos venezolanos en el exterior o diplomáticos que están en Caracas como embajadores, embajadas o cónsules y funcionarios del servicio exterior que nos instruyan y sobre todo nos den la visión general de la experiencia que han tenido, como en este caso Juan José Peña y su experiencia como embajador en África. Muy buenas noches y hasta un próximo programa, siempre con embajadas y embajadores.